Y también son cosas que ya han ido adelantando poco a poco Pilar en algún momento, Blanca en algún otro momento. Os cuento, lo que tenéis en ese kit, en esa cajita de por spam blanca, es una bolsa con 300 gramos de ADP, un vaso de plástico que está en el interior con tapa, la bolsa del ADP va ahí dentro, y una cajita de poliestireno. Después, bueno, ya lo visteis, ¿no? Como con los que se venden los helados, en los que nos llevamos el helado a casa. El material que vamos a cristalizar se le llama ADP, es amonio dihidrógeno fosfato o fosfato monoamónico. Si vais a comprar más por vuestra cuenta, yo que sé, en Gilca o en algún sitio por ahí, aseguraos de que lo que os dan es amonio dihidrógeno fosfato y nos dan diamonio hidrógeno fosfato, que es lo que me pasó a mí una vez, y luego empiezas a intentar cristalizar eso, lo pones a hervir en la cocina y huele que apesta. O sea, aseguraos de qué es lo que compráis, ¿vale? Se parece mucho, os puede llevar a error. ¿Qué vais a necesitar para hacer la cristalización? Como digo, lo tenéis ya en las instrucciones, ¿no? Que teníais dentro del kit. Pero si queremos hacer cristales grandes necesitaremos algo más. Además de lo que os dimos nosotros, pues algo más de material del laboratorio, pues que lo tenéis que poner vosotros, claro. Necesitaremos una fuente de calor, que puede ser una placa calefactora de laboratorio, un microondas, un butanito, por ejemplo, como dijo Pilar el otro día, una de estas teteras o calientaleches eléctricos, ¿vale? De hecho, es mejor el microondas que la placa calefactora, porque las placas calefactoras del laboratorio normalmente no pueden llegar a ebullición, ¿vale? Necesitaremos un recipiente de como mínimo 1 litro. Si queremos hacer un gran volumen de disolución para obtener cristales muy grandes, pues un recipiente grande. Y que lo podamos calentar, ya sea en el microondas o en el butanito o donde queramos. Por ejemplo, una olla, ¿vale? Necesitaremos un vaso de precipitados graduado. Eso sí, porque tenemos que preparar unas disoluciones con unas concentraciones concretas, tenemos que medir el volumen de disolvente. Nos puede servir un vaso de precipitados de laboratorio o, por ejemplo, pues en casa el bote de la batidora, que lleva graduado, ¿no? Tendremos que agitar la disolución, pues una varilla de vidrio, una cuchara de madera, un palito chino, cualquier cosa. Material absorbente, si estamos en el laboratorio, papel secante, si no, pues por ejemplo, un paño de cocina, unos guantes para agarrar los recipientes y no quemarnos. Y es importante un termómetro de laboratorio. Esto sí que no nos sirve el termómetro que solemos tener en casa, porque vamos a tener que medir temperaturas entre 80, 50, y el termómetro de la fiebre pues no llega a esos grados, ¿no? Pero vamos, un termómetro de laboratorio vale 2 o 3 euros, es muy caro. Necesitamos también una balanza para pesar el material, el ADP que queremos disolver. De todo esto, lo más importante para poder calcular bien las concentraciones es el vaso de precipitados graduado y la balanza, ¿vale? Si puede ser una balanza con un poquito de precisión, pues mejor. Bueno, en su momento, antes de empezar el concurso, otro compañero y yo pues cogimos un kit, como el que os han dado a vosotros, y dijimos, pues vamos a probar a cristalizar a ver qué nos sale, ¿vale? En concreto yo hice ese cristal que está ahí en la mesa sobre la placa de Petri y lo hice simplemente siguiendo las instrucciones, ¿vale? Como digo, se parte de 300 gramos de ADP que tenemos que disolver, como nos dicen las instrucciones, con medio litro de agua, es decir, nos sale una disolución de 600 gramos por litro. En un principio empezamos calentando el ADP en una placa calefactora, pero aquello no llegaba a ebullición ni de casualidad, así que acabamos metiendo esto en el microondas, era mucho más rápido, ¿vale? Bueno, las instrucciones, como digo, las tenéis en el papelito y os daremos también esta presentación. Podemos ir agitando de vez en cuando para favorecer esa disolución. Incluso aunque lleguemos a la ebullición, es posible que nos quede algo de material insoluble en el fondo. Podemos hacer lo que queramos, filtrar la disolución o no filtrarla. Si no la filtramos, este mismo material nos puede hacer de semillas para favorecer el crecimiento de cristales. Pero claro, si queda mucho, pues a lo mejor no salen muchos cristales y demasiado pequeños. Entonces, pues, a vuestra elección, podéis probar. Unas veces la filtro, otras veces no la filtro y vais anotando las diferencias que vayáis observando. Tenemos que dejar enfriar, una vez que está disuelto, por debajo de 80 grados centígrados, porque si intentamos verter la disolución en el vaso de plástico a una temperatura superior se nos funde el plástico, no por otra cosa,
El vaso de plástico tendrá que estar ya dentro de la caja de poliestireno para manejarlo pues, más fácilmente y mover esa disolución lo menos posible. Si dejamos reposar, bueno, dejamos todo bien tapado, en un sitio en el que no se mueva, ¿vale? En el que no nos lo agite nadie, no nos lo mueva, yo qué sé, la señora de la limpieza lo dejas en el laboratorio, viene un compañero, le da el bote, pues si está en un sitio que no lo toca nadie, mejor. Lo dejamos durante 2 o 3 días, ahí tranquilito, en reposo. Ah, bueno, esto es una vez que hemos añadido la disolución en el recipiente, el vaso de precipitados se va enfriando, la poca disolución que queda alrededor, y ya vemos que pueden comenzar a cristalizar por ahí cristalitos, ¿no? Un montón de cristales muy pequeñitos en forma de agregados radiales. Eso también son observaciones que se pueden ir haciendo con los alumnos. Bueno, como digo, al cabo de unos días se nos forma un agregado de cristales que puede tener un aspecto de lo más variado, ¿vale? Ese agregado es el que vamos a utilizar como semilla para una posterior recristalización. Entonces ahora aquí está un poco la labor de artista, ¿no? Tenéis que, o es recomendable, que eliminéis algunos de los cristales para darle al agregado una forma pues, que os parezca estéticamente bonita. Teniendo en cuenta que si tenéis cristales que en su crecimiento fuesen a chocar uno con otro, pues no terminarán de crecer bien. Elegid cristales que tengan una disposición pues, más vertical o más radial. Es duro una vez que está cristalizado, ¿eh? No es fácil de romper. Necesitaréis unos alicates, por ejemplo, una sierra o un papel de lija fuerte. Si le queréis dar una base estable para apoyar el agregado, podéis lijarlo, por ejemplo, ¿vale? Como os ha comentado Pilar, todo este material de las primeras experiencias que desechéis, lo podéis reciclar. Es recomendable que antes de volver a disolverlo lo machaquéis con un mortero, lo pulvericéis para que se disuelva más fácilmente. Pero por favor reciclad, ¿vale? Es lo que os comento. Yo en mi caso, a este agregado que me apareció con esta pinta, pues le quité cristales, dejé este grande, dejé algunos por aquí y tal, y esto es lo que utilicé como semilla. A partir de aquí ya no lo tenéis en las instrucciones del kit, pero en alguno de las bases de datos de Triana me parece que sí que hay un documento en el que se recomiendan las siguientes cristalizaciones hacerlas con esta concentración. Una concentración un poquito más baja que la anterior. En este caso 500 gramos por litro. Cuanta más cantidad de disolución preparéis, pues podréis obtener cristales más grandes. También tenéis que utilizar un recipiente más grande. Bueno, preparamos una disolución con una concentración menor, pero una buena cantidad. Yo para aquel cristal pequeñito, preparé 3 litros, ¿vale? ¿Dónde hice? No, claro, ¿dónde hago yo ahora este cristal? Pues yo utilicé un cubo de plástico que compré en un chino y una caja de estas de poliestireno, en concreto esa que hay ahí en el suelo. ¿Dónde se pueden conseguir? A mí esa me la regalaron, pero por ejemplo puedes utilizar más fácil, que lo tiene mucha gente en casa, una nevera de camping, ¿vale? De esas rígidas, por ejemplo, o una nevera de laboratorio, una nevera pequeñita, un congelador pequeñito, más aislante que eso, que esté vacío. En las pescaderías, por ejemplo, pero si las lavas y esas, muchas veces en las pescaderías tienen, esta es de un hospital, de medicinas de un hospital. Bueno, sí, preparamos la disolución y la dejamos enfriar. Tened en cuenta que ahora tenéis una semilla en el interior del recipiente en el que la vais a echar. Si echáis una disolución muy caliente se puede disolver la semilla que habéis puesto, ¿vale? Entonces la dejáis enfriar por debajo de 50 grados centígrados. Colocamos la semilla en el recipiente, echamos la disolución en el interior y yo esperé 7 días, creo que es lo que se recomienda en ese documento que digo que sí podéis encontrar buscando por la página web de Triana. Y la verdad es que cuando luego al final, después de 7 días, abres aquello, te llevas una sorpresa importante. Al menos la primera vez, luego ya no te sorprende tanto, pero la primera dices, ¡ostras! El cubo y los cristales, el agregado que se me formó después de haber utilizado aquella primera semilla. Bueno, yo aquí le puse una pequeña capsulita de evaporación para sujetarlo, luego ahí se quedó la cápsula.
Luego ya viene todo el aspecto de la decoración. Una vez que habéis encontrado los cristales, pues podéis hacer los montajes como queráis, ¿no? Inventándoos lo que queráis. Muchos compañeros, si veis vídeos de otras ediciones, lo que hacen es también añadir algún tipo de tinte, algún tipo de colorante para obtener cristales coloreados. Eso ya es probar vosotros con vuestros compañeros. Cuestiones importantes a tener en cuenta, que muchas de ellas ya las hemos ido diciendo. La disolución que echéis encima de la semilla, pues la tiene que cubrir con suficiente cantidad, ¿no? Porque fijaos aquí, por ejemplo, en la punta de ese cristalito no ha terminado de crecer, es que hasta ahí llegaba el agua, ¿vale? Si hubiera utilizado un recipiente más alto y más estrecho, pues bueno, quizá pudiera haber terminado de crecer esa punta. Lo que he comentado antes, los restos del cristal que sobran de modificar la semilla, resultado del primer experimento o de experimentos fallidos, por lo que sea, los machacáis y los podéis volver a utilizar como soluto. Si no tenéis un recipiente, una olla grande para calentar toda la disolución, pues hacéis disoluciones en recipientes más pequeños, luego las mezcláis, las volvéis a hervir o lo que sea y las volvéis o sea, las añadís todas sobre la semilla. Bueno, no directamente sobre la semilla, ya que si lo vertís directamente sobre la semilla, pues se puede disolver, ¿vale? Con cuidado, por un extremo del recipiente. Es recomendable que el enfriamiento sea lento y, como digo, en reposo, que no haya agitación, ya que un enfriamiento, la agitación puede favorecer la formación de núcleos, lo que haría que en lugar de crecer los cristales que habéis puesto como semilla, se formasen más cristales. Y yo creo que lo más importante de todo el proceso es el control estricto, o lo más estricto posible, de la concentración de la disolución. Porque esto es una gráfica de las que ya visteis el primer día con Martín, ¿no? Y creo, no sé si Pilar ha puesto alguna o Blanca ha puesto alguna también el otro día. Una gráfica típica de temperatura, concentración, esto es la curva de solubilidad. Blanca os comentó el jueves pasado que para que se formen núcleos cristalinos es necesario que exista una concentración que se llama concentración crítica, que está por encima del valor de sobresaturación para una determinada temperatura. Esa concentración crítica nos viene dada por esta línea, por esta curva, lo que se llama la curva de supersolubilidad, ¿vale? La zona que se encuentra entre la curva de supersolubilidad y la curva de solubilidad se llama zona metaestable y es la zona en la que los cristales que tenemos ahí formados pueden crecer y hacerse bien gordos, bien hermosos, ¿vale? En el primer experimento que realizamos con el kit utilizamos una concentración más alta que en el segundo y que ya está calculada para que con el ADP se nos formen núcleos, se produzcan cristales, ¿vale? En ese primer experimento se nos forman muchos cristales pequeños y nosotros lo que queremos es obtener cristales grandes, pocos cristales pero grandes. Entonces, en la segunda experiencia utilizamos una concentración menor. Al utilizar una concentración menor conseguimos que la nucleación sea más baja o incluso nula, sería lo deseable, y que la semilla que hemos puesto ahí crezca, es decir, mantenemos estas condiciones que se encuentran dentro de la zona de metaestabilidad. ¿Qué ocurre si colocamos la semilla en el interior del recipiente y añadimos una disolución que no es, cuya concentración no está por aquí, sino que está en esta zona, una disolución subsaturada? Pues lo que ocurre es que se nos va a disolver la semilla que hemos metido y ese es, creo, si no me equivoco, uno de los mayores problemas con los que os encontráis con los chavales. Al menos cuando hemos ido a visitar institutos es lo que nos dicen. Es que he metido la semilla y ahora la he echado y se me ha disuelto toda. Es porque ha utilizado una disolución muy caliente o con una concentración pues, menor, por debajo de la solubilidad, subsaturada, ¿vale? No habrá nucleación, pero es que la semilla se disolverá. Una cosa sí que, ya que se os va a colgar esto por ahí, sí que quiero indicar que esta gráfica no es la gráfica con la curva de solubilidad, o sea, esto no es la curva de solubilidad del ADP que vais a manejar vosotros, ¿eh? Es una gráfica, pues bueno, ejemplo, pues para comentar un poquito lo que es la solubilidad, la supersolubilidad y la zona metaestable, nada más. Pero si queréis obtener una gráfica de solubilidad del ADP, os la podéis calcular.
vosotros mismos en vuestros experimentos. También hay en los documentos de Triana un mecanismo de cómo se calcula la curva de solubilidad. O podéis utilizar los datos que tenemos en Internet. Por ejemplo, en Wikipedia hay una tabla de solubilidades de muchos productos químicos, entre ellos el ADP. Nos dan los valores de la concentración para distintos valores de temperatura, creo que entre 20 y 100 grados. Entonces ahí, por ejemplo, podéis encontrar información. Pero claro, para construir esta curva, ¿vale? Y de ADP puro, que nosotros no sabemos si el ADP que os estamos suministrando es puro o no, probablemente no. Tiene algún tipo de impurezas que, claro, modifica esos valores. Y ya los de la curva de supersolubilidad pues son mucho más difíciles de conocer y dependen sobre todo de esas impurezas que lleva el material, ¿vale? Únicamente, creo que también se ha dicho ya alguna vez, el proceso de nucleación es un proceso totalmente estadístico, aleatorio, no se sabe cómo chocan las partículas entre sí para dar lugar a un agregado, de manera que aunque se controlen absolutamente todos los parámetros, se fijen, se realicen dos experimentos absolutamente idénticos, incluso si lo realiza la misma persona, el resultado final va a ser diferente, ¿vale? Entonces no intentéis reproducir exactamente el color o la forma de los agregados que habéis visto en un vídeo de otro compañero, de otro instituto, porque os saldrá lo que os salga, ¿no? Y bueno, por mi parte eso es todo. Que tengáis suerte, que os vaya bien y que disfrutéis. No sé si tendréis, sí. Tienes que calentar el agua con el producto. Sí, tienes que disolverlo. Ya, pero me refiero que la temperatura... Llévalo hasta ebullición. Lo llevas a ebullición. Y luego esperas a que baje la temperatura y entonces ya lo metes. Pensando cómo lo voy a hacer, entonces yo no puedo... A ver, mi mecanismo creativo no puedo calentar con el producto metido. ¿Yo puedo calentar el agua a ebullición y luego mezclarla? ¿O tengo que si lo mezclas, probablemente te bajará la ebullición y no se te disolverá todo. Yo te recomiendo, pues eso, un butanito, un ratito un butanito, un microondas, algo luego así. Cuando dices que tienes que bajar la temperatura... Esperar a que se enfríe. No, en la curva me refiero, esa curva que estamos poniendo en solubilidad, sí. Se refiere al momento en el que está enfriando ya, ¿no? Claro, o sea, tú tendrás una solución con una concentración la que sea una temperatura alta, ¿vale? Y tú puedes conseguir la cristalización por dos mecanismos. Uno, disminución de la temperatura o evaporación, ¿vale? En el momento en el que disminuyas la temperatura, cuando sobrepases la curva de supersolubilidad comenzará la cristalización, ¿vale? Además de comenzar la cristalización, el cristal que se va formando te va chupando soluto, ¿vale? Y va disminuyendo la concentración. Entonces, digamos que la trayectoria un poco de composición de la disolución por enfriamiento seguiría este camino, aquí, y luego bajaría, ¿vale? Teóricamente. Sí, o sea, tienes que conseguir enfriar hasta superar la curva de supersolubilidad. Las concentraciones que vais a buscar vosotros son las que se adecuan. Exacto. ¿Vale? Luego también puedes dejar producir la cristalización por evaporación. En lugar de dejarlo todo tapado, todo cerradito y evitar la evaporación y solo hacer la cristalización por un enfriamiento lento, lo puedes dejar destapado. Y entonces lo que harás será ir hacia arriba. Lo mismo. Entonces, bueno, si no he entendido mal, una vez que lo hemos calentado, vale. Una vez que lo hemos calentado y ha quedado disuelto prácticamente el 100%, tendremos una temperatura, yo que sé, de 80, ¿no? O de 70, ¿sí? O de 90. Lo dejamos, tenemos preparado ya el recipiente en el termostato, digamos, o en el aislante. Lo volcamos, lo vertemos allí. ¿Y lo tapamos y lo guardamos allí a los 80 grados ya tapado? Sí. ¿O esperamos fuera hasta los 50 no. Y después tapado? No. O sea, dejas que baje la temperatura a 80 grados o 50 como en las ocurrencias. Pero fuera. Antes de meterlo. Lo echas al recipiente y lo tapas. Y dejamos allí 2 días. Lo aíslas. Y ya está. Y luego... moverlo lo menos posible, dentro de un armario, que no lo toque nadie. Luego, la segunda vez que se hace el proceso...
Lo mismo, pero dejando enfriar hasta 50 grados. Y no echarlo, porque si no se disuelve, o sea, Claro. o sea, por lo menos 50 grados Sí. de temperatura. Y si vas a 40 o tal, No pasa nada, no te empieza a cristalizar todavía. no se te queda en el vaso antes de echar cristalizar. Tarda en cristalizar No unos da días. tiempo que a por lo menos. 40 se te pase un poco, y luego se puede hacer 2 o 3 más, ¿o no? Las que quieras. O sea, O sea, tú si haces una segunda cristalización en un determinado recipiente y luego quieres obtener un cristal más grande, no necesitas más que más disolución. o sea, que Y un recipiente más grande. Ya. Y ya Las está. siguientes son las mismas concentraciones. Las mismas condiciones que el experimento 2. Vale. las que sean repetidas, todas que quieras. Todas las hasta- que quieras. O sea, yo creo que lo importante, el objetivo de esta experiencia no es conseguir el mejor cristal del mundo, ¿vale? El objetivo es aprender un método de laboratorio. Entonces, y que lo hagan los estudiantes con algunas guías vuestras, pero que lo hagan, entonces, se diseña un experimento que el primero, Pepa, Es ya el que os está viene a diseñado, os lo ha enseñar. explicado, los estudiantes toman nota en su cuaderno de laboratorio y evalúan el resultado. Y luego se modifican las condiciones. Y entonces van probando. Pues dejado enfriar a temperatura Es que eso es lo ambiente interesante. y nos ha Vais salido haciendo tal. pruebas, vayas Claro, tomando ese proceso nota. en sí. Claro. O por ejemplo, hemos utilizado los colorantes y entonces colorean muy bien el cristal y nos salen además muchos más grandes. Y con este otro colorante nos salen mucho más pequeños. O sea, el jurado lo que valora es el proceso y que lo sepan explicar. Obviamente, si te salen cristales grandes, el estudiante está más motivado. Pero el objetivo final no es hacer, o sea, no va a ganar el que tenga el mejor cristal. Si un grupo trae un cristal gana el cristal más increíble grande. y los estudiantes no traen un cuaderno de laboratorio más o menos y no lo saben explicar, el jurado va a decir, genial, qué buen cristal, pero no van a ganar, ¿vale? Eso es lo que quiero El decir. método científico. Claro, o sea, que los tenéis que asesorar, pero no se trata de que vaya todo encaminado a hacer... La producción industrial, Exacto, vaya. exacto. Y hay gente que utiliza diferentes solventes. El año pasado hubo unos que no solamente utilizaban agua, utilizaban mezclas. Bueno, Inventarse. o sea, diseñar experimentos, y veáis hacerlos. qué es lo que sale. Eso es. Bueno, Hay más preguntas. Bueno, este año mi compañera vino, yo no vine, ¿no? Y yo sé que hizo cosas en el laboratorio y yo sé que hacía como 3 experimentos distintos, ¿verdad? Como 3 pautas distintas, hacer geodas, hacer cristal y hacer unos cristalitos en... Eso ya lo sabéis. vale, es que el primer año sí que estuvo... No, pero o sea, Pilar les ha dicho que pueden cristalizar como No, pero Eso me sí. refiero que sí que les dijeron... El año pasado El no. primer año. El año pasado ya no. Es que el primer año se iba a la A la nacional final de Madrid. y en la final de Madrid sí que estaban esas 3 modalidades, agregado, monocristal y geoda. Pero Pero ahora podéis ya no. utilizar geodas si queréis. O sea, geodas, pues cualquier recipiente más o menos esférico donde podéis introducir el líquido, podéis cristalizar en geodas. Pero podéis no cristalizar en va a haber sustratos. premio para geoda, premio para monocristal. Podéis poner algo colgante para hacer cristales en 3 direcciones, como nos va a contar Jorge luego, que ellos sí tienen unos super chulos. Lo que queráis, como en la naturaleza. Si tú tienes modalidades... No hay modalidades. Es verdad que luego los estudiantes montan los cristales de una forma determinada para además que sea atractivo, ¿vale? Pero digamos que eso es, bueno, con la guinda fina, digamos, ¿no? Pero yo no más... Bueno, ahora os va a hablar un compañero vuestro, Jorge Colás, del Santo Domingo de Silos, ¿no? Que os va a contar su experiencia con sus alumnos.